Todas las personas conectadas. Muchas gracias por estar aquí. En nombre del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conversatorios 2023. Ser diferente es mi derecho, con el tema de bifobia. Les habla Hugo Delgado Vivar. Soy especialista en comunicación inclusiva de parte del CONAPRED. Y pues estamos aquí en este espacio para compartir ideas, compartir experiencias y pues desenvolver un poco este tema de la bifobia, ¿no? La bifobia refiere a la discriminación, el prejuicio y la violencia hacia las personas bisexuales o que se identifican con orientaciones sexuales que no son la heterosexual o homosexual. Las personas bisexuales son constantemente cuestionadas por su orientación sexual, ya que persiste el estereotipo que son personas homosexuales o heterosexuales confundidas, motivos con los que se justifican actos de violencia y discriminación. La Encuesta Nacional de Discriminación ENADIS 2022 revela que la población de la diversidad sexual y de género es el grupo de la sociedad en el que más prevalece la discriminación. 37.3% de la población de la diversidad sexual y de género declaró haber sido discriminada en los últimos 12 meses. Luego de este breve contexto, les presento a las dos personas invitadas para hablar de este importante tema. Rosa María Patricia Sánchez Gutiérrez es maestra en defensa en derechos humanos por el SECOSIS. Enlace en Chiapas del Fondo María, integrante de la campaña estatal por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Chiapas. Integrante de Kibernus, columnista de bi.org, integrante de Bi Positivo y fundadora y presidenta de Mi Útero Feliz AC, plataforma digital en pro de los derechos sexuales y reproductivos de la juventud con presencia digital en América Latina y el Caribe, comunidades latinas y chicanas en Estados Unidos y España. Asimismo, es defensora de los derechos de las personas bisexuales. Por otro lado, Luz Helena Aranda Arroyo es activista feminista bisexual con estudios en etnología y literatura dramática y teatro, así como una carrera técnica en medios de producción. Es directora general de las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos AC y del Festival Internacional de Cabaret. Desde 2019, es cosecretaria general de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex y LGA Mundo. Cofundadora de Bisexualas México, la red de mujeres feministas bisexuales más importante de México. También agradecemos la participación de Gabriela Herrera en la interpretación de lengua de señas mexicana. Muchas gracias por estar aquí. Si quieren saludar a la audiencia, por favor. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Pues vamos a hablar de temas muy interesantes de la bifobia y bueno, es un placer para mí pues estar aquí presente y esperamos que no sea la última vez. Muchas gracias, Pati. Sí, pues muchas gracias a CONAPRED por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto estar aquí con Pato. Y bueno, pues a platicar, ¿no? Para platicar con ustedes. Muchas gracias, Luz. Qué bonito, Pato, Patricia. Sí, así es, me puede llamar Pato sin ningún problema durante toda la charla y bueno, igual un gusto estar aquí con Luz, que nos conocimos precisamente en el primer encuentro de mujeres bisexuales feministas de México y bueno, pues aquí estamos para compartir experiencias y saberes. Me alegra mucho saber que ya han compartido espacios y palabras seguramente a lo largo de su trayectoria. Creo que eso va a alimentar mucho este encuentro. Bueno, pues para comenzar, creo que una pregunta pues, que nos va a abrir la mesa y nos va a abrir la conversación. Me gustaría que primero empezáramos escuchando a Patricia. Cuéntanos, ¿por qué es importante hablar de la bifobia? Es importante porque es un tema que no se ha visibilizado como tal. Vaya, siempre que hablamos de discriminación y de eh, exclusión hacia grupos de la comunidad LGBTI, pues primero tenemos que obviamente quienes las agresiones y no debería ser así porque nadie debería vivir discriminación, pero la discriminación cuando siempre hablamos de los grupos de la comunidad siempre se va enfocada a los hombres homosexuales,
a mujeres lesbianas un poco y sobre todo también a personas de la comunidad trans, pero cuando hablamos de bifobia, pareciera que no existiera porque pareciera que nosotras, las personas bisexuales, no existiéramos, que incluso hay bifobia dentro de la comunidad. A mí me ha pasado en lo personal tener amigos gays que dicen como, ah, pues sí es bi, pero es más hetero, ¿no? O en algún momento se va a linchar. Y compañeras lesbianas que tienen la política radical bastante y bueno, que practican pues el lesbianismo radical, sí me han llegado a decir como, pues es que tú no existes, tú eres de chocolate, o sea, en algún momento o te tienes que hacer hetero o te tienes que lesbianar. ¿Por qué tendría que elegir cualquiera de los dos si no es que me guste más un lado o un otro, pero estoy bisexual, o sea, es un complemento? Mira, a mí me ha llegado a pasar que en mi experiencia personal, y creo que va a concordar con mucha de la experiencia personal de personas bisexuales, es que te dicen que no existes, que estás confundido, que es una fase, y esto lo escuchas, te digo, como de personas heterosexuales o en la heteronorma, como de personas de la comunidad LGBTI, compañeras lesbianas que te incluso quieren como impulsar a que te lesbianes cuando pues una no quiere. Igual compañeros, te digo, gays, que piensan como que, bueno, pues está confundida y pues aquí mientras que esté con nosotros joteando. Pero pues no, o sea, también eso es importante hablar de que la bifobia yo creo que también existe porque no hemos creado o no hemos logrado reconocernos como entre personas bisexuales y crear espacios seguros de contención, de escucha, de protección, de reflexión sobre la bisexualidad y por qué incluso nos sentimos tan incomprendidos e incomprendidas estando en la comunidad. Entonces pareciera que no hay un espacio para nosotros ni en la heteronorma, ni en la comunidad heterosexual, ni en la comunidad diversa, porque pareciera que no pertenecemos a ningún lado, ¿no? Entonces creo que es importante hablar de bifobia para empezar a reconocernos, para empezar a crear espacios seguros para nosotras, para nosotros, para en general las personas bisexuales, y sobre todo para empezar a visibilizarnos. O sea, de que estas exclusiones e incluso microagresiones que pueden ir de lo micro a lo macro a las personas bisexuales existen, porque pareciera que incluso a veces es hasta una competencia para ver quién nos convierte, ¿no? A mí me ha pasado que, por ejemplo, hombres me dicen como, ah, pues es que eres bisexual porque no has, ¿no? He tenido un buen hombre. Y es como, no, o sea, no. Y igual compañeras lesbianas que me han dicho como, que quedan incluso un poco en esta cuestión a veces machista de, no, pues es que como no has estado con una buena mujer, pues por eso no te has lesbianado. Cuando no, o sea, nadie me tiene que forzar a elegir. Desde esta cuestión de que no te valida y que no te valida ni siquiera dentro de la comunidad, empieza la bifobia. Y te lo estoy diciendo de personas de todos los estratos y de todas las, el estatus educativo. Porque podría decir, bueno, a lo mejor alguien que no tiene tanto conocimiento del tema puede caer en bifobia, pero te estoy diciendo que hay personas con doctorado de la comunidad, mujeres y hombres, que me dicen estas cuestiones y que me invalidan. Entonces, mi respuesta siempre ha sido como, ¿cómo me puedes decir que yo no existo, que no existe la bifobia, que no existe la bisexualidad? Si yo existo, si yo estoy aquí, no estoy confundida, ya probé de todo en mi vida y estoy 100% segura que soy bisexual. Entonces Claro. creo que eso es lo importante. Además, te digo, de hablarlo para visibilizarlo es necesario para reconocernos y para empezar a crear espacios seguros para evitar o por lo menos que podamos reconocer más fácil o tener espacios de contención pues para la bifobia que vivimos. Muchas gracias, Pato. Justo me parece muy importante esto que mencionas, ¿no? Que dentro de la misma comunidad exista este rechazo o este poco comprendimiento, ¿no? De qué implica la bisexualidad. Bueno, Luz, si gustas complementar, por favor. Sí, yo estoy de acuerdo con las cosas que ha dicho Pato. Yo creo que hay un mal entendimiento de la bisexualidad en primera instancia, ¿no? La bisexualidad es
orientación sexual, una identidad política que está llena de estereotipos y mitos alrededor, ¿no? Tú mencionaste al principio algunos, ¿no? Este asunto de las personas bisexuales están confundidas, ¿no? Esto que decía Pato siempre, como se parte de la idea de la confusión, bueno, pues entonces hay que ayudarlas a desconfundirse y jalarlas para uno o para otro lado. Pero también hay estereotipos muchísimo más pues duros, como la inestabilidad, la falta de confianza. Las personas bisexuales no son confiables, son inestables, no saben lo que quieren, ¿no? Y a mí me parece que sí, que hay una falta de entendimiento de lo que es la bisexualidad y por eso se da la bifobia, ¿no? Cuando tú ves a, cuando tú ves a una chava caminando por la calle con otra chava de la mano, en principio piensas que son amigas, ¿no? La gente lo primero que piensa es ellas dos son amigas. Si tú ves a estas chavas que se dan un beso en la boca, entonces dices, ah, entonces son lesbianas, ¿no? Pero no hay una manera de identificar que estas dos chavas podrían ser bisexuales, pues, ¿no? Eh, y entonces eso también contribuye a una suerte de confusión de qué significa la bisexualidad, ¿no? Y a asumir un montón de estereotipos que, que justifican la bifobia, digamos, ¿no? Para nosotras, nosotras desde Bisexualas México retomamos una definición de una activista bisexual estadounidense que se llama Robin Notch, que lo que dice es que la bisexualidad es la posibilidad de sentir atracción física, emocional o sexual hacia personas de distintos géneros o sexos. Y luego enfatiza no al mismo tiempo, no de la misma manera y no con la misma intensidad. Es decir, las personas bisexuales tenemos esta capacidad, esta posibilidad, pero eso no significa que sintamos atracción para todos y todas las personas al mismo tiempo, pues, ¿no? Que es otro de los estereotipos, ¿no? Las personas bisexuales son súper promiscuas porque queremos todo con todos, todo el tiempo al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de bifobia? Pues es importante ir desmenuzando lo que significa ser una persona bisexual y en ese sentido, pues es importante ir quitando todas las telarañas que están alrededor, pues, ¿no? Hablabas del ENADIS, pero ahora salió la encuesta que hizo el INEGI alrededor de orientación sexual también el año pasado, me parece, y para nosotras fue súper interesante que de las personas que se identifican parte de la comunidad sexual, parte del acrónimo LGBTTI, el 51.7% se identifican como bisexuales, ¿no? Y entonces es como, o sea, órale, ¿no? O sea, del 100% tienes más de la mitad que se identifica como una persona bisexual, ¿no? Personas que se identifican como parte del acrónimo, pues, ¿no? Y entonces, pues un poco como dices, y entonces, ¿por qué todo este constructo de no existes, ¿no? ¿Por qué todo este constructo de tienes que irte a un lado o a otro, ¿no? Claro. Pero también al final surgen un montón de dudas, ¿no? Entonces, ¿dónde están estas 51.7 personas, ¿no? Y entonces dices, claro, cuando estoy llenando una encuesta que es anónima en mi casa o en mi computadora o en mi celular, eh, pues entonces lo puedo decir abiertamente, soy bisexual, ¿no? Pero qué tremenda es la bifobia, que lo que se cree es que no existimos, pues, ¿no? Y los datos dicen completamente lo opuesto, ¿no? Eso quiere decir que las personas bisexuales no nos sentimos seguras diciendo que somos personas bisexuales, ¿no? Y entonces, pues si me vas a preguntar en una encuesta y nadie me está viendo, lo voy a decir, ¿no? Seguramente a Pato le ha pasado porque nos pasa a las personas bisexuales públicas, o sea, a las que dijimos ya, nos vale gorro, nosotros vamos a salir y nos vamos a, o sea, las personas que asumimos la bisexualidad más que una orientación sexual, también como una identidad política y estamos afuera del closet todo el tiempo,
estás en una fiesta, la gente se emborracha y viene a decirte que también es bisexual, ¿no? O sea, como en secretito, pero no le digas a nadie, pues, ¿no? Y es tremendo porque habla de la bifobia que está en todos lados, que viene eh, desde las orientaciones no normativas, pero también desde las orientaciones heterosexuales normativas, ¿no? Y Sí. entonces, pues el espacio seguro es no decir que eres bisexual, pues, ¿no? Y bueno, pues las implicaciones de no poder decir cómo eres, qué eres, cómo te sientes, pues son tremendas si hablamos del desarrollo personal, si hablamos de la libertad, si hablamos, ¿no? Por eso es importante hablar de bifobia, ¿no? Porque las cosas, eh, las encuestas dicen otra cosa, pero la gente no se está animando a salir del closet, no se está animando, ¿no? Y entonces, pues hay que analizar por qué nos está animando, ¿no? Porque la violencia que vivimos, pues es una violencia fuerte, pues, ¿no? O sea, si a mí me ha pasado y a muchas mujeres bisexuales les ha pasado que empiezas a salir o empiezas a conocer a una chica que es lesbiana y entonces en el momento en el que tú dices, yo soy bisexual, ella te dice, yo no salgo con bisexuales. Y es decir, pero si ni siquiera me conoces, ¿no? No, pues ¿por qué no? O sea, por un código personal yo no salgo con bisexuales. Y es como, pues eso es muy fuerte, pues, ¿no? O sea, es muy fuerte porque tienes como la letra escarlata de, híjole, no, es que seguro es promiscua, seguro es poliamorosa, seguro es insegura, seguro es poco confiable, seguro está confundida, seguro, ¿no? Sí. Y entonces una misma tiene que lidiar, pues, como con todos estos estereotipos que están alrededor y tienes que lidiar como internamente y también tienes que lidiar pues externamente, ¿no? Y lo que la gente de pronto no entiende es que la bisexualidad, por lo menos para mí, va muchísimo más allá de con quién me acuesto y con quién no me acuesto, ¿no? O sea, yo soy una mujer bisexual cuando tengo una relación sexual, pero soy una mujer bisexual cuando estoy en Navidad con mi familia y soy una mujer bisexual cuando voy a recoger a mi hijo de 8 años a la escuela. Sigo siendo esa mujer bisexual, pues, ¿no? Claro. Entonces, pues por eso me parece importante hablar de bifobia, porque pues en este afán de seguir como desenmarañando todo este constructo social que se ha hecho alrededor de la bisexualidad, que no solo está equivocado, sino que además es violento y es discriminatorio hacia las personas bisexuales. Muchas gracias. Me parece muy relevante esto que mencionas, sobre todo, pues sí, creo que compartimos que es importante generar espacios y seguir generando conversación alrededor de este tema, porque pues es de lo que menos se habla, inclusive dentro de la misma comunidad, me parece. Y también haces mención de algo muy importante, ¿no? Las implicaciones que tiene ser abierta y públicamente bisexual, ¿no? Creo que al momento de abanderarlo, al momento de integrarlo a la persona, pues sí llega pues, resultar en ciertas violencias o en ciertas situaciones incómodas, ¿no? Entonces quisiera con esto encauzar a la siguiente pregunta, igual comenzando por Patricia. ¿Cuáles son las experiencias discriminatorias que has enfrentado al nombrarte bisexual? Uy, ¿cuántas, no? Bueno, pues yo las he vivido desde el entorno personal, el familiar, pues sí, desde el personal, el social, el familiar, con amigos. En trabajos no he tenido ninguna problemática, digo, tampoco es que yo vaya, ¿no? Como bien dice Luz, como por la vida con una seña o con algo al respecto que todo el tiempo indique que soy bisexual. Bueno, en ese caso tengo el tatuaje, ¿no? Pero pues no es como que igual vaya así como por la vida, pero mira, yo me nombré bisexual, bueno, yo sabía que era bisexual, así ya haciendo memoria desde los 5 años, pero pues pero no sabía cómo se nombraba, no tenía ningún, ¿cómo se dice?, referente familiar ni nada. Entonces yo me nombré bisexual desde los 21 años y fue en la época universitaria. Y ¿sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Ok.
Y fue en la época universitaria cuando yo me nombré bisexual y desde ahí empecé a sufrir discriminación. Vaya, yo tuve la confianza a lo mejor de salir muy públicamente con amistades porque empecé a tener una novia de la misma facultad, de distinta carrera, y yo ya había tenido como parejas hombres, entonces fue así como de, no, pues ¿saben qué? Amistades, soy bisexual. En mi casa en ese momento todavía no lo aceptaban, era como, ah, está bien, es una fase, experimenta, pero pues con mis amistades universitarias sí fue un poco fuerte porque pues era así como de, ya sabes, entre broma y broma, la bifobia se asoma. Entonces, por ejemplo, estábamos en una fiesta bebiendo y era así como de, no, no, aguas con, le decía, por ejemplo, a otras compañeras, aguas con Pato, porque si igual y borracha ya te tira el perro o quiere hacer algo. Y yo tenía que defenderme, porque aunque eran bromas, pues yo les decía como, ah, no, pues ni que fuera hombre. O sea, qué calidad de persona. O sea, el hecho de que sea bisexual no quiere decir que voy a aprovecharme de mis amigas tomadas, para empezar son mis amigas. Y era como que les paraba y les hacía frente al machismo, a la bifobia. Ya luego paró. Y pues, te digo, sobre todo a mí lo que más me dolió, aparte de eso, en mi familia fue muy gradual. No sufrí, si bien bifobia, pero sí era como que toda la familia tenía la esperanza de que en algún momento yo recapacitara y me fuera al lado heterosexual. Pero como nunca pasó, pues se acostumbraron y ahorita ya están así como deconstruidos porque pues fue como de, ah, pues es normal, la verdad. Ya los estoy encauzando para que pues las siguientes generaciones más jóvenes que yo de la familia pues no pasen por lo mismo. Que sepan, ¿no? Que la tía Pato es bisexual y que está bien y shalala. Y a nivel, te digo, a mí lo que yo creo que un nivel de bifobia que a mí me dolió más fue dentro de, bueno, yo soy feminista también, fue dentro del feminismo y dentro de la comunidad ahorita que dijo algo Luz, me resonó bastante una experiencia que tengo. Era 2017 y era una marcha del orgullo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Te estoy diciendo que para empezar, yo en 2019 fui la primera persona con una bandera bisexual en el Pride de Tuxtla Gutiérrez en llevar una bandera bisexual y ahí íbamos 4 bisexuales. Y ya luego año con año, no, bueno, ahorita ya hay un contingente pasexual, bisexual, no binario, ¿no? Pero antes nada más había contingente trans, gay y lésbico. Y era así como de, ah, entonces, años anteriores, 2017, cuando no había ni siquiera una comunidad bisexual fuerte como la hay, yo creo ahora en Tuxtla Gutiérrez, yo estaba así como en el Pride, ¿sabes? Todo normal, fa. Y una persona, te digo, que me dijo como, no, pues es que las bisexuales no existen. O sea, ustedes son de chocolate, están confundidas, no son válidas. Y alguien dijo como, qué asco estar con una bisexual porque se acuesta con el opresor. Y imagínate en el Pride, o sea, decirme esas cosas sí fue como muy choqueante. Y afortunadamente como que respondí rápido porque les dije como, a ver, para empezar, no me puedes decir que no existo porque aquí estoy presente, no me puedes decir que estoy confundida porque yo sé lo que quiero y no doy asco. Si tú crees que doy asco, lo lamento, pero yo no doy asco por acostarme con el opresor. O sea, estás cayendo también en actitudes súper machistas y misóginas hacia mí. Y en otro encuentro, fue igual, en el mismo año 2017, fue el encuentro de lesbo trans feministas, igual no, pero ese fue en San Cristóbal, y yo fui porque estaba haciendo unas investigaciones, y fui con otras compañeras. Entonces, yo era pues prácticamente la única bisexual ahí, y yo había otras compañeras hetero que iban como por cuestiones académicas, que pidieron permiso y todo, ¿no? Entonces yo inocentemente le pregunté a una organizadora, le digo, oye, es que entre la L y digo, sí, LGBT, ajá, entre la L y la T hay una B también, le digo, ¿por qué no hubo ninguna mesa o como alguna ponente bisexual o algo así? Porque era de puras mujeres, ¿no? Y me dicen, pues es que ustedes no existen, igual. Y yo, ¿cómo me vas a decir? Pues no, o sea, ¿para qué va a haber bisexuales si no existen? Y yo así de, o sea, fue una decepción porque aparte era una persona que yo admiraba en algún momento.
Y fue así como de otra vez, ¿no? Como, bueno, pues no, sí existimos y para la próxima creo que sería interesante que empezaran a tener representación bisexual. Y fueron así muchas cosas, te digo igual, cuando fue la marcha del 2019, yo dije, ah, yo voy a ir con mi bandera que me la hizo mi mamá, o sea, eso ya fue como el logro de la aceptación de mi bisexualidad. Y dije, pues ching, pero pues ni modo, ¿no? O sea, voy a ir y con mi bandera, y pues ahí fuimos 4 personas bisexuales. Y eso es lo importante de hablar de bifobia y de la visibilización, porque como bien dice Luz, una vez que tú públicamente aceptando toda la bifobia y todo el juicio y todo el moralismo que puede caerte cuando te nombras una persona bisexual públicamente, y no hablamos de que seas público como ahorita se entiende que eres famoso, que eres influencer, no, o sea, públicamente sin temor a nada y decir, sí, yo soy bisexual ahí, eh, empiezan a caer más después de que, no sé, yo me tomé fotos y nos tomaron fotos y así, empezaron cada vez más en espacios a los que yo concurría a decirme como, ay, qué padre, o en esa misma marcha, yo también soy bisexual, hay que armar algo para el siguiente año, bueno, luego ya cayó la pandemia y por 2 años no se hizo tan grande, pero el año pasado y ya no solo había un contingente bisexual enorme, digo, ya había pansexual, no binario, queer, entonces han sido muchos los avances que hemos visto, pero digo yo en lo personal, en esos dos áreas, tanto en lo universitario, lo académico, como lo viví, tanto en un poco en lo familiar, aunque fue menos, no puedo decir que me fue bastante bien, pero increíble que la bifobia que yo he vivido, la he vivido por personas que están preparadas y por personas que están dentro de la misma comunidad LGBTI. En algún momento yo estuve emparejada con una chica por casi 2 años y fue muy curioso ver que la comunidad lésbica me adoptó, o sea, lo procesé y me di cuenta hasta después de terminar la relación con esta chica, porque de repente ya era como que nos invitaran o como lo que me invitaran a mí a como a fiestas, a reuniones, a eventos, porque yo creo que en su psique pensaron que yo ya me había lesbianado y que como ya me iba a quedar como ahí, que bendito Dios no me quedé, eh, ya era como lesbiana, ¿no? Y curiosamente cuando termino con esta chica, pues incluso digo la violencia que viví por parte de esta chica, ya no existe. O sea, fue así como de, ah, no, pues ya es otra vez bisexual, ya no es lesbiana, es otra vez bisexual. Y pues no, también, ¿cómo es posible que denuncie a su novia si es mujer y a las mujeres no se les denuncia, eh? Entonces fueron muchas cosas que incluso dentro de eso, e incluso en esta relación de pareja viví bifobia, porque esta persona supuestamente era bisexual, digo supuestamente porque no sé, pero ella se asumía bisexual, ahorita creo que ella está transicionando, no lo sé, pero en su momento sí me llegaba a decir ay, pues es que te gusta salir más con hombres, es que estás más a gusto en la intimidad con hombres, y ese tipo de cuestiones también son bifobia, o sea, puede haber bifobia de otras personas bisexuales, hacia las Claro. parejas y hacia las otras personas bisexuales. Entonces es un tema bastante complejo y bastante triste, sobre todo porque no se habla. Sí. Sobre todo porque creo que no, al momento de que no tenemos una red de apoyo, incluso bisexual, porque puedo tener obviamente mi red de apoyo de amigas, mi red de apoyo feminista, mi red de apoyo familiar, pero también es necesario tener una red de apoyo, al menos en mi caso, bisexual, porque van a poder comprender de lo que hablo y no me van a minimizar, no me van a invisibilizar, no me van a decir como eres una exagerada o cosas por el estilo al momento de nombrar todas las agresiones que podemos vivir en los diferentes entornos. Digo, laboralmente no he tenido ningún problema, pero esas han sido las violencias más fuertes de bifobia que yo he tenido, el que te digan das asco, el que te digan que das asco porque te acuestas con el opresor, el que te forcen constantemente a lesbianarte cuando tú no quieres, el que seas también incluso fetiche para tus parejas hombres, el que tus parejas, incluso bisexuales, ejerzan bifobia contigo porque hay una inseguridad porque te vayas con el otro sexo, el que personas que quieres, admiras, incluso que a lo mejor pueden tener el mismo piso político y feminista que tú, te invisibilicen, es bastante doloroso y creo que al momento de tener a mí lo que me pasaba mucho era lo que te digo, la falta de espacio.
que ok, me puedo juntar con mis amigos gays para ver La Más Draga porque me gusta, pero no me siento a lo mejor tan a gusto con las compañeras lesbianas porque hay un constante, no todas obviamente, pero cierto grupo hay un constante eh, fo- forzarme a lesbianarme, entonces, ok, me puedo ir con las compañeras trans, pero no soy una chica trans, entonces, ok, puedo estar con ellas, pero no, estos tres no son mis espacios. Claro. Entonces, al momento en que yo encuentro, gracias a Luz y otras compañeras, este grupo y este barrio bisexual, sobre todo de mujeres, te cambia la vida, porque ya no tienes que estar como bolita de ping pong yendo de un lado a otro para ver quién te acoge, porque no tienes una manada, no tienes un grupo, no tienes quien te entienda, o sea, te pueden entender de ciertas maneras todos, pero no a totalidad. Entonces, para mí lo que me ayudó mucho a tener más herramientas, a tener un grupo de apoyo, a tener un grupo de contención y a tener un grupo, pues sí, una red de apoyo fue encontrarme con otras mujeres y con otros hombres bisexuales. Porque incluso una también puede ejercer bifobia. A mí me pasaba que decía como, ah, sí, soy bisexual, pero creo que no estaría con hombres bisexuales. Y ya anduve con un hombre bisexual. O sea, incluso nosotros podemos, de manera consciente o no consciente, ejercer bifobia en algún momento. Y para mí eso es lo más importante, que tengamos redes de apoyo, porque créeme que cuando yo fui a este encuentro donde conocí a Luz así rapidísimo, yo no sabía cómo comportarme porque como estaba con muchas mujeres, era como de, ay, pero si digo algo, de que soy a veces se me iba que estaba en un lugar bisexual seguro, pensaba que estaba como compañeras lesbianas. Y luego decía como, no, espérate, aquí puede ser tú porque todas son bisexuales. Entonces eso es maravilloso, incluso puedo decirte que salva vidas, el que tengas tu red de apoyo de lo que sea, o sea, y eso, ¿no? O sea, para mí me ayudó muchísimo a hacerle frente también a esta bifobia. Afortunadamente creo que no he vuelto a vivir una agresión tan fuerte, pero no dudo que pueda pasar. Pero pues ahora ya tendré una red de apoyo y ya estaré con otras herramientas para poderle hacer frente a la bifobia. Muchas gracias, Pato. Te agradecemos mucho la apertura y que nos cuentes desde tu experiencia cómo has experimentado esto. Subrayo mucho esta importancia de crear redes, de tejer comunidad entre la comunidad, entre pues, las personas bisexuales. Eh, muchas gracias. Luz, si nos quieres compartir, por favor. Pues sí, no quiero decir lo mismo que dijo Pato, porque la verdad es que compartimos muchas experiencias, pero me parece que si yo tuviera que hablar de lo que a mí me ha pasado, bueno, pues es muy difícil y es muy duro cuando la gente te mira de frente y te dice no existes, no vales, eh, yo no puedo confiar en ti aunque no te conozca, ¿no? Eh, porque te coloca en un lugar en donde todos tus derechos se vulneran, pues, ¿no? Están vulnerados. Yo me acuerdo alguna vez en que estaba dando un taller, eh, justo hablando sobre orientación sexual e identidad de género, un tallercito, y al final del taller eh, alcé la, lancé la pregunta de, ahora sí pueden preguntar lo que quieran a una mujer bisexual, ¿no? O sea, pregunten lo que siempre hayan querido preguntar, ¿no? Y entonces una señora la levantó la mano en el taller y me dijo, ¿me puedes relatar un día, o sea, lo que haces en un día común? ¿No? Así, relátame un día tuyo, ¿no? Y entonces yo pues le dije, ok, bueno, pues me levanto, despierto a mi hijo, en ese momento, ahora mi hijo tiene 8, pero en ese momento yo creo que tenía como 2. Y entonces era como, bueno, pues me levanto a mi hijo, le doy de desayunar, lo llevo al kinder, me voy a la oficina, pues contesto mails, y dependiendo del proyecto, pues trabajamos, salgo de la oficina, recojo a mi hijo el kinder, me voy a la casa, juego con él, trabajo otro ratito, le doy de cenar, lo acuesto a dormir, veo alguna serie y me tomo una chela, ¿no? Y entonces ella como que me miraba con una cara como de, "¿Es así, ¿no?" Y entonces me preguntó, ¿y las orgías, no? Y entonces yo dije, bueno, pues, o sea,
entra dentro de todo este idea, constructo alrededor de la bisexualidad. Y esta idea de que las personas bisexuales no podemos tener una vida normal, ¿no? Obviamente, entre comillas, lo que significa normal, pues, ¿no? Pero no podemos establecer relaciones sexoafectivas, no podemos tener hijos o hijas como cualquier otra persona, nos enamoramos de uno o de otra o de otro, como cualquier persona, ¿no? O sea, pero esta idea de que estas personas bisexuales están ahí, hay que tener cuidado con ellas, ¿no? Es muy complicado tener que lidiar con eso todo el tiempo, pues, ¿no? Y sí quiero retomar algo que estaba diciendo Pato alrededor de las redes de apoyo, porque también me parece que es grave eh, en términos de bifobia que lo que a ti te defina es la pareja con la que estás, ¿no? O sea, es decir, si tú estás con un hombre, si yo como mujer, yo, yo me identifico como una mujer, sí, si yo estoy con un hombre, entonces la red hetero, entonces se vuelve cercana y me da la bienvenida, pues, ¿no? Pero en el momento que mi relación termina y entonces puedo iniciar una relación con una mujer, entonces esta red hetero, estas relaciones que construí, no todas prevalecen, pues, ¿no? Y entonces es como de pronto te queda un desazón de, híjole, ¿no? Lo mismo sucede al otro lado, que era de lo que estaba hablando Pato, ¿no? O sea, andas con una chava y entonces las lesbianas te abren la puerta, ¿no? Pero en el momento que que ya dejaste de ser parte de, o sea, te deslesbianaste, entonces las relaciones que construiste no prevalecen. Y entonces te queda esta sensación al final de la única manera de que yo voy a ser aceptada en uno u otro bando es si me ciño a la caja de la que esperan que yo me ciña. O sea, a menos que yo cumpla con las expectativas de uno u de otro, entonces en realidad la gente no me va a tomar en cuenta, no me va a valorar, y es tremendo tener que vivir con eso. O sea, es tremendo. Por supuesto que no sucede con todas las personas y por supuesto que no sucede ni con todas las mujeres lesbianas ni con todas las personas heteros, o sea, no sucede, pero una mujer bisexual o una persona bisexual siempre sabe que eso le puede pasar. Y eso es tremendo, o sea, es tremendo pensar que no importa quién eres, si no embonas en una caja o en la otra, es muy probable que tarde que temprano, cuando no actúes como ellos esperan que actúes, las puertas se te van a cerrar. Pues, ¿no? O sea, pues es eso, ¿no? O sea, es de alguna manera asumir que te van a excluir tarde que temprano por ser bisexual. Y me parece que es tremendo vivir con eso. Y me parece que es, que es algo que en específico digamos que se hace más grande si eres bisexual a que si eres otra letra del acrónimo LGBT, ¿no? Y la idea de que no puedes ser tú sin pareja, porque entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué lado estás ahorita? ¿No? Pues también es tremendo, porque la gente, o sea, porque asumir que la gente además necesita una pareja, pues es asumir todo el constructo del amor romántico del que las mujeres en específico, pero las personas, nos hemos querido separar durante muchísimos años porque no más nos ha hecho daño, ¿no? Y entonces pensar que tú te tienes que definir por la pareja que tienes en un momento, pues es eso, es también reivindicar toda esta idea de amor romántico y toda la estructura sexogenérica que en tantos años nos ha hecho por siempre, ¿no? Muchas gracias, Luz. Sí, me parece importante esto último que refieres, ¿no? Que a partir de este abanderamiento del nombrarse bisexual, pues también estamos, pues, cuestionando estas bases del amor romántico, ¿no? O esta manera que tenemos aprendida de relacionarnos, pues es de construir y es reaprenderla, ¿no? Bueno, pues continuando con con una pregunta para, pues para ti, para seguir platicándolos. Pues
De entrada, son dos preguntas. Te las hago de una vez. Si quieres, a la mitad te recuerdo la segunda para que tengamos mejor fluidez. Pero bueno, ¿ser mujer o tener una expresión de género no normativa incrementa la bifobia? Creo que ya entre Pato y entre ti han mencionado un poco de esto, pero para ahondar un poco más y un poco más directa a tu carrera, ¿qué te llevó a fundar Bisexualas México? Claro que aumenta la bifobia, porque vivimos en un mundo que todavía se rige por esta estructura, estos roles sexogenéricos, en donde las mujeres tenemos que seguir cumpliendo este rol de madres, este rol de privado, y cada vez se rompe más, ¿no? Y cada vez hay más intentos y más luchas y más trabajo en relación a la construcción de un mundo muchísimo más igualitario. Pero lo cierto es que seguimos viviendo en un país en el que las mujeres ganan menos dinero por las mismas actividades que hacen los hombres, ¿no? O sea, si un hombre y una mujer tienen el mismo cargo en la misma empresa, la misma actividad, todavía en muchas de ellas el hombre gana más, pues, ¿no? Todavía hay muchísimas empresas en donde te hacen pruebas de embarazo si eres mujer, ¿no? Entonces, si partimos de esta estructura en la que vivimos y estructura que el feminismo, que los feminismos han tratado de cuestionar, cambiar, etcétera, etcétera, pues si además le sumas al ser mujer, ser una mujer bisexual, pues a mí me parece que la bisexualidad rompe un montón con un montón de cosas, pues, ¿no? O sea, rompe, o sea, es como de no, es que no se puede, o sea, es decir, ok, entendemos que haya lesbianas y gays. Ahora, no, o sea, tú no puedes ir de un lado para otro, ¿no? O sea, la bisexualidad genera eh, muchos cosas en las cabezas, o sea, muchos nudos, muchas confusiones, ¿no? Eh, entonces, si eres mujer y además eres bisexual, pues es re complicado, pues, ¿no? Un poco por lo que ya hemos hablado. Y en ese mismo sentido, las expresiones no normativas de género, pues, por supuesto que abonan, pues, ¿no? Seguimos viviendo en una sociedad que nos trata de encasillar, ¿no? O sea, tenemos en un polo lo que significa ser hombre con el azul y en otro polo lo que significa ser mujer con el rosa. Y aunque las cosas estén cambiando, no está cambiando en todos lados, no está cambiando en todas las sociedades, países, comunidades, ¿no? O sea, si te vas a una ciudad es mucho más, eh, como mucho más abierto, pero si te vas a una comunidad indígena todavía no es tan abierto, pues, ¿no? Las compañeras indígenas bisexuales prefieren no decir que son bisexuales abiertamente, ¿no? O sea, como es decir, sí las cosas se han ido transformando, pero lo cierto es que depende de dónde estés, ¿no? O sea, depende si estás en un lugar que es una ciudad, que es la Ciudad de México, o depende si estás en Querétaro, o depende si estás en alguna zona maya indígena de Yucatán, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, todavía hay todo un tema con las expresiones no normativas y pues todavía hay un tema con que las mujeres no cumplamos los estereotipos, los preceptos sociales que tenemos que cumplir, pues, ¿no? Eh, y bueno, en ese sentido también, y retomando un poco como lo que decía Pato al final de su intervención, cuando yo dije, claro, yo soy bisexual, o sea, cuando yo me di cuenta que era bisexual, que no fue tan pequeña, o sea, yo creo que yo tenía como 30, eh, pues me puse a buscar, ¿no? ¿Qué hay? ¿A dónde voy? ¿Quiénes más son? ¿No? Referentes, justo como decía Pato, ¿no? Y no encontré, pues, ¿no? O sea, hace 20 años no había, ¿no? Y yo conocí a otras mujeres bisexuales porque nos habíamos encontrado en las luchas feministas. Y fue pues mucho tiempo después cuando surge la idea de fundar Bisexualas México como un intento de generar espacios para que las mujeres bisexuales nos pudiéramos encontrar, conversar, interpelar, pues, ¿no? Eh, cuando
yo tenía la idea de tenemos que hacer algo, mujeres bisexuales, tenemos que hacer algo, ¿no? Y entonces fue como de, bueno, pues yo voy a conseguir fondos, ¿no? Voy a conseguir recursos para hacer algo, voy a conseguir recursos. Y a mí, a la organización que yo presido, a las Reinas Chulas, nos costó mucho trabajo conseguir recursos para un proyecto que hablara de bisexualidad. ¿Por qué? Porque no había nadie que pensara que era importante. O sea, nos costó un montón de trabajo, años, y cuando conseguimos los recursos, entonces arrancó el proceso de Bisexualas México, pero con esta intención, con la intención de generar un espacio seguro para mujeres bisexuales, para sentarnos y hablar, sin juzgarnos, para aprender, para decir, a mí también me pasó, ¿no? O sea, en donde no fueran a juzgar si yo en ese momento andaba con un hombre o si la otra se iba a casar con una mujer. O sea, estaban solteras, pues, ¿no? O sea, un espacio que trascendiera lo obvio, que trascendiera los estereotipos, en donde pudiéramos hablar de lo doloroso o de lo gozoso que también ha sido, porque ese es también el asunto. El asunto es que las mujeres bisexuales no hemos tenido espacios suficientes de socialización, de reflexión, para hablar de lo gozoso, pero y también de lo violento, pues, ¿no? Y entonces Bisexualas México surgió como ese espacio, como esa posibilidad, pues, ¿no? De, de hablar de la bisexualidad, de compartir de nuestra bisexualidad, como una identidad que nos atraviesa el cuerpo, que nos atraviesa el deseo, que nos atraviesan las ideas, pues, ¿no? Más allá de la pareja que tenemos, pues, ¿no? Y la verdad es que sí, o sea, nosotras teníamos planeado hacer un encuentro, el primer encuentro al que se refería Pato, ¿no? El primer encuentro nacional de mujeres bisexuales, un poquito antes de que la pandemia empezó. El encuentro, y lo discutimos muchísimo, y lo discutimos con las chavas que ya iban a venir al encuentro también, así de qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos? Hacemos un encuentro virtual, y fue rotunda así de no vamos a hacer un encuentro virtual. O sea, si tenemos que esperar años, esperamos. O sea, ya hemos esperado años, pero no vamos a hacer un encuentro virtual. O sea, todas las opiniones, tanto del grupo de Bisexualas México como de las chavas que ya estaban invitadas al encuentro, fue de no lo hagan virtual, por favor no lo hagan virtual. Y el encuentro, y esperamos 2 años. 2 años después nos encontramos, pues, ¿no? En marzo del año pasado nos encontramos, fue un encuentro donde asistimos 80 mujeres, y fue un encuentro que yo podría decir que nos cambió la perspectiva, nos dio otras ideas, ¿no? Porque fue la posibilidad de decir, este es un espacio seguro, todas nos consideramos bisexuales y no me importa lo que has vivido, no me importa qué tan pública eres, no me importa, o sea, aquí estamos, ¿no? Y fue un espacio sumamente gozoso, pues, ¿no? O sea, sumamente gozoso, donde compartimos experiencias, donde inventamos consignas para las marchas, bailamos, o sea, hablamos de maternidad, hablamos de poliamor, hablamos de un montón de cosas, pues, ¿no? Escribimos poesía, y nos dimos cuenta en colectivo que era muy importante seguir teniendo ese tipo de espacios, ¿no? Porque justamente, como bien decía Pato hace rato, es esto que no tenemos ni con la comunidad necesariamente hetero, ni tampoco con los gays o lesbianas o con las personas trans, este acuerpar y decir, aquí estamos, ¿no? Y no necesariamente nos volvimos todas amigas, ¿no? Pero si tú me preguntas ahora, después de esa experiencia, oye, pues ¿dónde están las chavas bisexuales en Chiapas? Yo te puedo nombrar 4. Si me preguntas, oye, en Querétaro quiero saber quién anda por ahí, yo te puedo nombrar 3. Si me preguntas en Yucatán, te digo, háblale a tal. Y eso hace toda la diferencia de hace 20 años, en donde yo pensaba que yo era un bicho raro, y además en donde de frente me encontré con todo esto también que se ha encontrado Pato y otras, como de, híjole, es que yo no confío en ti, no, ni existes ni confío, mejor defínete, ¿no? Por eso la importancia de crear estos espacios, y esa es la intención también de Bisexualas, ¿no? Como seguir generando diálogos, reflexiones y redes de contención.
pues, ¿no? Muchas gracias, Luz. Me parece muy, muy relevante lo que mencionas. El sí seguir generando espacios, sí seguir generando discusión, seguir generando visibilización, pero también descentralizarlo, ¿no? O sea, el que, como dices, ¿no? El cambio no está avanzando en la misma frecuencia, misma velocidad, ni misma intensidad aquí en una ciudad que en otros estados, ¿no? Entonces ahí poner un pin en eso que mencionas, de la descentralización de esta lucha y pues también de esta manera llevar a lo que nos pueda contar Pato en su experiencia. Pato, dos preguntas. De entrada, ¿podrías compartirnos algunos ejemplos de cómo se invisibiliza o niega la bifobia y cómo esto lastima la vida de quienes se reconocen bisexuales? Y segunda pregunta, ¿cuáles son las diferencias de vivir la bisexualidad en la Ciudad de México o en un estado como Chiapas? Bueno, creo que ya ahondamos bastante en cómo pues podemos visibilizar o ver la bifobia, pero bueno, yo creo que a nivel personal, y hablo siempre desde mi experiencia, porque pues no puedo hablar desde la demás experiencia de las personas bisexuales, pero pues hay muchas maneras, o sea, simplemente desde que le cuentas a alguna persona que te pasó cierta situación por ser bisexual y desde que te minimiza y dice como, ah, pues no es tan grave, desde ahí empezamos, ¿no? A invisibilizar toda la bifobia que vivimos desde que no tenemos, como decíamos, estos grupos de apoyo, pues a quién le cuentas, ¿no? Hay que también que entender que para las personas de la comunidad en general, pues usualmente tenemos, bueno, como la mayoría de nuestra generación, problemas, pues precisamente por lo mismo, ¿no? Problemas de aceptación, problemas de ansiedad, puede haber problemas de depresión. Y la terapia a veces es un lujo. En la mano la terapia es un lujo en este país. Entonces el hecho de no contar a lo mejor también con acompañamiento psicológico adecuado y con una perspectiva adecuada también puede repercutir en, en la calidad de vida de una persona bisexual, porque hay que entender que todo esto también no es solo como que nos sintamos mal y ya, o sea, toda la bifobia y toda la discriminación que se vive en general a las personas de la comunidad y en esta ocasión a las personas de la diversidad bisexual, pues repercuten en la calidad de vida. O sea, no es solamente como, ah, sí, pues me dijeron que doy asco y ya, yo puedo pasarlo por alto, pero si no tengo las herramientas, si no tengo un grupo de apoyo, ¿cómo voy a enfrentar o cómo voy a hacer frente a esas agresiones? E incluso cómo voy a identificarlas. Porque a lo mejor para alguien, pongo mi ejemplo, que estuvo en un ambiente universitario, pude haber tomado como todas estas microagresiones como, ay, es una broma y así nos llevamos. Cuando no, o sea, son agresiones. Entonces, todo esto puede repercutir obviamente en la calidad de vida de las personas. Le digo, no solo son palabras y no solo es como me siento mal y ya, repercute en la calidad de vida a nivel emocional, a nivel psicológico, e incluso si puede haber, si te corren de tu trabajo por ser bisexual, repercute también en tu calidad de vida, en tus ingresos económicos, en tu experiencia laboral, en tu estabilidad que a lo mejor ya tenías. Si en la escuela te empiezan a hacer comentarios, pues obviamente tu calidad de vida a nivel social disminuye. Si te corren de tu casa por ser bisexual, obviamente también se va a ver disminuida. Entonces estamos viendo que la bifobia no solamente es una cuestión micro, personal, que nada más es dejarlo pasar y ya porque pues no es mucho, no es para nada. No, o sea, puede llevar a consecuencias incluso de que alguien se pudiera quitar la vida, ¿no? O de que alguien se quede sin hogar, que alguien se quede sin empleo, que alguien se quede sin una red de apoyo. Yo creo que eso, o sea, como para terminar de hablar, porque Lucy y yo lo hemos estado como complementando muy bien, es eso, entender que todo tipo de discriminación por lo que sea, incluida la bifobia, repercute en la calidad de vida de las personas. Y pues nadie debería de ver mermadas su vida, su proyecto, su salud mental por este tipo de discriminación. Te digo, a mí puedo decir que de una u otra manera tenía ciertas herramientas para hacer frente a esto, pero no quiero imaginarme cómo hubiera sido si me hubiera corrido de mi casa, si
me hubiera quedado sin red de apoyo, incluso pues todas las personas de la diversidad cuando las corren de su casa, ya no estamos hablando de personas jóvenes que se atreven a ser públicas y que lo externan, pues luego también se ponen en prácticas de riesgo muy, muy fuertes para supervivir, para poder obtener dinero, prácticas sexuales de riesgo y de todo tipo para poder supervivir porque pues su familia no los aceptaron tal y como son. Pues hay que entender que no es una cuestión incluso tampoco a nivel personal, también es a nivel social. Estamos viendo muchas personas de la diversidad, pues incluso en cuestión de indigencia, porque no tienen a dónde ir, que entonces son más propensas a ponerse en riesgo a prácticas sexuales para obtener dinero o para obtener otro tipo de beneficios para su supervivencia, que las ponen en riesgo de adquirir a lo mejor ciertas enfermedades, que las ponen en riesgo de sufrir agresiones físicas más fuertes, que las ponen en riesgo de ser más propensas a adicciones porque pues no tienen una red de apoyo y el programa está muy difícil, entonces están más propensas a seguir en este círculo de indigencia y de pobreza. Entonces vemos que todo este tipo de agresiones que van de lo micro a lo macro, también así van de lo privado, de lo personal, a lo público y lo social. No, creo que también no se ha profundizado en ese aspecto en las encuestas, en ver realmente cuántas personas en cuestión de abandono o indigencia o pobreza están de la comunidad son bisexuales. Porque podríamos ahí ver algo muy interesante, porque usualmente cuando hablamos de personas de la comunidad en indigencia o en pobreza o en abandono, pues quienes más por desgracia salen afectadas o el grupo más visible son los compañeros gays y las chicas transexuales, ¿no? Y no se habla también de las dificultades que pasan las personas bisexuales, los chicos trans y pues también las compañeras lesbianas, ¿no? Que a todos nos va como en feria en general, ¿no? Cuando sufrimos cualquier tipo de discriminación. Y ahora, ¿cuál sería? Y sobre todo eso, ¿no? Creo que hay que ser muy conscientes de cómo bisexuales también se estamos ejerciendo o no bifobia. Digo, yo la ejercí en algún momento consciente y conscientemente, no me excuso, y ahora obviamente recapacité. Pero también entender que esto está presente, que no es algo mínimo, y ser muy conscientes, si eres bisexual o no, de la bifobia que puedes ejercer. Porque luego dicen, ¿no? Así como de, ay, pues es que yo no conozco ninguna persona bisexual. Pues es que probablemente en tu entorno sí haya, pero a lo mejor no te tienen la confianza para ser públicos o para decirte a ti de manera privada, oye, soy bisexual. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque no sabemos a quién tenemos al lado que realmente queramos y apreciamos y sea bisexual y todavía no lo hace de manera pública y le podamos estar mermando en su decisión de vivir una vida en libertad por temor a todo este tipo de agresiones o este tipo de comentarios o a que su calidad de vida disminuya. Entonces hay que entender que esto sí afecta a vidas. Y la otra diferencia, bueno, la otra pregunta de qué diferencias hay entre vivir en Chiapas y vivir en Ciudad de México. Yo hace poco me mudé a Ciudad de México por temas laborales, porque pues en el sur la situación está muy difícil a nivel económico, laboral y profesional. Hay que descentralizar las cosas. Pero bueno, las personas que tenemos que emigrar dentro de nuestro país y que somos de la diversidad para una urbe más grande, para tener una mejor calidad de vida, pues sí, hay diferencias bastante notables. Te digo, a nivel visibilidad, sí, ya en Chiapas era imposible hace unos 4 años tener lo que te decía, ¿no? No solo en el Pride, sino fuera del Pride, una comunidad bisexual construida, que apenas se está construyendo en Chiapas, pero va bien, va fuerte, está siendo cimentada de manera correcta, pero hace 4 años era imposible. Entonces, cuando yo venía, por ejemplo, a visitar a Ciudad de México, pues era como estar en mi ambiente, ¿no? Si bien no, como dice Luz, o sea, no hay una cuestión tan visible que te ponga como en jaque o que te visibilice en la calle como bisexual, o sea, yo voy en la calle y pues nada más es una morra, ¿no? No se sabe si es bisexual, si es trans, si es lesbiana, si es heterosexual, pero sí puedo decir que la diferencia, pues más grande es creo que sentirme segura. O sea, porque pues si allá sufro alguna agresión,
por estar con una mujer, porque soy bisexual, y a lo mejor me identifican como lesbiana, pues va a ser más difícil la obtención, puede ser de justicia, de si sufro algún tipo de agresión o algún tipo de discriminación, porque pues nadie sabe cómo atender las denuncias de una persona bisexual. O sea, nadie sabe cómo atender de manera, por ejemplo, médica a una persona bisexual si me tuvieran que hacer algún examen ginecológico, ¿no? O sea, no hay. Y sí, o sea, obviamente hay una cuestión un poco más. La sociedad chiapaneca está avanzando a pasos agigantados, pero pues tú sabes que las generaciones anteriores pues son muy difíciles de cambiar su pensamiento. Entonces, pues sí, sí es como, soy más propensa a sufrir bifobia, al menos de manera verbal, pues de parte de otras generaciones. Bueno, igual lo que te digo, no hay como distintivo, porque pues estas agresiones que yo he sufrido las he sufrido de gente de mi edad un poco mayor, pero no tanto. Pero pues sí somos las personas bisexuales más propensas en Chiapas, en provincia, a sufrir este tipo de discriminación, de agresiones, de falta de acceso a la justicia. Incluso no tengo que obviamente ser agredida para ir a un examen ginecológico, pero pues si voy a un examen ginecológico de rutina, no van a saber cómo atender a una persona bisexual. Entonces, este tipo de falta de acceso a calidad de vida en salud también es distinto. Aquí la diferencia yo creo que es eso, que cada quien está en su vida. O sea, la Ciudad de México es tan grande que creo que también cada quien está en su mundo, que no, a veces no hay tiempo como de prestar que atención en qué está haciendo el otro, ¿no? Cada quien está metido en su vida. Entonces sí me siento como, pues, aquí puedo ser yo. Además de que estamos en la isla de los privilegios y de los derechos, entonces yo sé que si aquí estoy con una mujer, con una chica saliendo y alguien me agrede, pues puedo tener un acceso más fácil y rápido a la justicia. Y aquí sí voy a encontrar médicas que sepan atender personas lesbianas, trans y bisexuales, que voy a tener una mejor atención al PrEP si llego, ojalá no, a tener alguna agresión fuerte, que, pues eso, ¿no? Que incluso no soy tan propensa a sufrir este tipo de bifobia verbal o física, porque cada quien está metido en su mundo, ¿no? Y que incluso tengo aquí ya una red sólida de compañeras bisexuales que no se está formando, que ya está sólida, que me pueden apoyar si llego a tener algún percance. Entonces creo que aquí sí hay más libertad de ser porque pues allá si sales con una chica, ok, ahorita ya no hay tanto problema, pero en su momento y todavía ahorita, o sea, no vamos a mentir, pues todavía hay este como recelo de pues que no te agredan, que no te vayan a decir algo, que no te vayan a querer violentar. Y en cambio acá, pues, si voy con una chica es como lo más normal del mundo. O sea, nadie te ve, nadie te juzga. Digo, a menos que sea alguien muy bifóbico o retrógrada, machista, misógino, pues se va a estar fijando en qué mujer anda con quién o qué hombre anda con quién. Pero pues prácticamente puedes vivir en libertad sin miedo a que no tienes un miedo constante a ser agredida o a ser juzgada. E incluso te puedo decir que a nivel familiar, no es lo mismo mi familia de Chiapas que mi familia de acá. O sea, mi familia de Chiapas todavía está así como con la leve esperanza de que yo en algún momento lo tome el camino. Pero pues ya así como de, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Y en cambio acá con la familia de Ciudad de México es como, ah, eres bisexual, qué bien, hija, o sea, no hay problema, puedes traer a quien quieras, nos puedes presentar aquí. Digo, yo vivo sola, pero obviamente voy a reuniones familiares. Entonces, como de, trae a quien quieras, no hay problema, o sea, ni se meten. Entonces, hay una clara diferencia porque si allá, ok, si hay aceptación, pero es una aceptación forzada incluso. Ya, o sea, yo ahorita creo que es una aceptación de resignación. Y en cambio aquí es una aceptación total de no hay problema, o sea, no te vamos a juzgar, no te vamos a preguntar, ni tenemos la esperanza de que, porque ¿por qué tendríamos que esperar a que cambies? Ser bisexual y punto. Entonces, si vemos, ¿no? Esta cuestión, allá, digo, sí hay una red más sólida, pero tampoco es que tenga tantos amigos bisexuales como tan cercanos. Sí, hay unos cuantos, pero aquí puedo decir que tengo muchos conocidos y que mi círculo sexual, bisexual, perdón, mi círculo bisexual cercano se está expandiendo más grande aquí en Ciudad de México. Entonces, sí podemos ver como diferencias notables en cuanto acá puede que te juzguen más
hay menos acceso a la justicia, no saben cómo atenderte, incluso a nivel familiar es distinto. Y acá, obviamente, no todo es perfecto, pero sí hay un poco más de seguridad y de privilegios para las personas de la diversidad. Mira, te voy a decir algo así que hace poco entendí de estar en la isla de los privilegios. O sea, yo aquí, si decido interrumpir mi embarazo, no pasa nada. El Estado me lo va a proveer en Chiapas, ¿no? Y entonces, desde esas cosas mínimas, desde que si yo quisiera cambiar de identidad, lo puedo hacer en Chiapas, ¿no? Porque no están las cuestiones jurídicas y las cuestiones de salud para hacerlo. Y entonces te cae el 20 de que en el momento de que te mudas aquí para hacer vida, eres mucho más privilegiada que tus compañeras chiapanecas bisexuales de la diversidad o feministas o mujeres en general. Claro. Y es lamentable, porque no debería ser así, porque tendríamos que descentralizar estos privilegios y para empezar nadie tendría que emigrar para tener una mejor calidad de vida, incluso desde su identidad. Entonces, pues esas son las grandes diferencias que veo desde una persona bisexual de la diversidad que tuvo que emigrar acá. Y me encanta, claro que me encanta Ciudad de México, pero pues los privilegios deberían de ser también de la diversidad parejos para todo el país. Muchas gracias, Pato. Es bastante relevante lo que nos mencionas. Pues sí, también esta aclaración, ¿no? De que tampoco significa que en la ciudad o en espacios como la Ciudad de México, tampoco significa que ya estemos como en súper avanzados, ¿no? Como que sigue habiendo ciertos rezagos, sigue habiendo pues mucho trabajo por delante, pero pues creo que para eso estamos aquí, ¿no? Nosotras las personas que nos reconocemos como bisexuales, pues día a día, con el simple y mero hecho de existir, pues estamos resistiendo a este sistema que nos invisibiliza o que nos niega de entrada, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ya se han mencionado algunas, pero a manera de cierre, me gustaría lanzar esta última pregunta para seguir platicando con Pato y terminar con Luz, ¿vale? Pues como sociedad, ¿qué acciones se podrían realizar para erradicar el rechazo a las personas que se reconocen bisexuales y cómo evitamos narrativas de odio hacia esta población? Pues creo que desde empezar a visibilizarnos y a nombrarnos, o sea, empezar a decir que sí existimos, que sí estamos presentes, que sí resistimos y que pues hay una comunidad bisexual fuerte. Creo que lo que es necesario ahorita es precisamente construir a nivel local, nacional, esta comunidad bisexual que no solamente sea, porque te digo, lo bisexual, como bien dicen, no es solamente privado o personal o sexual. La cuestión bisexual también puede ser política. Claro, cada quien lo vive de su manera y obviamente no por ser una persona bisexual tienes que hacer a fuerzas incidencia política. Pero creo que lo que ahorita necesitamos es crear un grupo bisexual fuerte con el mismo piso político para que podamos empezar a exigir derechos, tanto, pues sí, derechos a nivel legislativo para las personas bisexuales, porque pues no hay una sentencia de discurso de odio para personas bisexuales, ¿no? No hay una cuestión, por ejemplo, si yo decido tener hijos y mi pareja eh, al final nos separamos, o sea, ahí puede influir incluso mi orientación para perder no debería, ¿no? Pero podría influir para perder la custodia de mis hijos. Hay muchos huecos legales que puede que nos beneficien, pero también que puede que nos perjudiquen. Entonces también hay que checar en qué debemos decidir cuál es la principal agenda bisexual y qué es realmente lo que urge para que podamos tener una mejor calidad de vida, porque la agenda trans está muy bien hecha, la agenda lésbica igual, la agenda gay igual, pero nosotros no hay una agenda bisexual tangente, ¿no? Porque también pareciera que los demás igual como que nos ven, ¿cómo te lo puedo explicar? Como que jugar con este binarismo de que, pues si quiero ahorita soy lesbiana, o si quiero ahorita soy heterosexual, parece que nos brindara de ciertos privilegios, pero no hemos detectado en realidad qué tanto nos beneficia o qué tanto no, que no haya, por ejemplo, leyes específicas para nosotros o que no haya, por ejemplo, estos protocolos médicos para la atención de personas bisexuales. Claro, debe de haber, pero
también nos falta como personas bisexuales inmiscuirnos en la creación de un grupo fuerte, sólido, con el mismo piso político para ver realmente más allá de lo privado, qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos. Porque sí, ok, hablamos de bifobia, hablamos de discriminación, pero tampoco estamos organizándonos para proponer soluciones ante esto. Ok, sí, se necesita un cambio de conciencia, se necesita un cambio social, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿A través de qué instrumentos los vamos a hacer? ¿Los vamos a ir por lo educativo, por el sector salud, por el sector social, por el sector privado, por el sector, ¿qué? ¿Por el sector legislativo? O sea, no estamos viendo realmente también cuáles son las principales problemáticas que en general a la comunidad nos están afectando por simplemente existir y ser bisexuales y tampoco estamos proponiendo. Entonces creo que lo principal ahorita es eso. Ahorita yo digo que es como un poco el boom de la bisexualidad, porque pues en su momento, hace unos años, no fue como el boom de las personas trans, que obviamente no debería haber un boom, pero casi siempre hay como una notoriedad porque pasan desgracias, porque pasan cuestiones muy lamentables que se hacen públicas y entonces eso lleva a las personas que están en esta comunidad a accionar, ¿no? Y a trascender y a ser público y empezar a visibilizarse. No ha habido ningún caso, por fortuna hasta que yo sepa, si no me va a corregir Luz, de algún crimen de bifobia horrible que nos movilice y no tendríamos que esperar a que ocurra para que nos movilice. Entonces, creo que lo principal es eso, empezar a construir un grupo bisexual fuerte, con piso político, o sea, que realmente quiera llevar una agenda política, que ya realmente esté comprometido y que realmente podamos sentarnos a ver cuáles son desde nuestros distintos contextos, local, estatal y luego nacional, qué es lo que nos afecta. Porque no es posible que igual, como decía Luz, que hay compañeras indígenas en Chiapas, en Yucatán, en Mérida, que no puedan decir que son bisexuales, digo, no es necesario, pero obviamente ellas no lo dicen porque sí va a haber una agresión física o de expulsión de sus comunidades y lo dicen, y Claro. no debería ser así. Entonces, eso, ¿no? También como bisexuales, checar nuestros privilegios, porque no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo como personas de la comunidad ser una persona de la diversidad en Monterrey, en Guadalajara, en Chiapas, en Mérida, en Tabasco, que en una comunidad bisexual o que estar con un nivel socioeconómico alto a un nivel socioeconómico medio bajo, o tener acceso o no a la educación, porque también hay que quitarnos esta idea de que las personas de la diversidad son blancas, hegemónicas, o que hay algo esta diferencia que luego hacen los compañeros gays, ¿no? De que no es lo mismo ser gay que ser joto, ¿no? Porque hay una cuestión de clase, o sea, entender nuestros privilegios de clase, entender nuestros privilegios de educación, entender nuestros privilegios sociales y entender los diferentes contextos. Porque nunca va a ser lo mismo una persona igual de Chiapas que migró a Ciudad de México a una persona que sigue en Chiapas o que está en una comunidad indígena o que tiene incluso una situación o un contexto religioso complicado. Entonces, entender los diferentes contextos desde los que se vive la bisexualidad y también empezar a crear un grupo con piso político para que empecemos a realmente accionar en favor de los derechos bisexuales y luchar realmente con bases y con herramientas contra la bifobia. Muchas gracias, Pat. Luz, si nos ayudas a cerrar, por favor. Pues yo lo que, o sea, perdón, estoy totalmente de acuerdo con lo que Pato está diciendo, y a mí me parece que vale la pena en este momento mirar, no asumir, pues, ¿no? O sea, a mí me parece que uno de los grandes problemas alrededor de la bisexualidad es que se asumen cosas, pues, ¿no? Por un lado, se asume que es una orientación, una identidad política como velada, o sea, es decir, se asume que si ya hay un trabajo dirigido para las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales estamos ahí incluidas, pues, ¿no? Se asume que si ya hay un trabajo para las mujeres heterosexuales, se asume que las mujeres bisexuales ya estamos ahí incluidas, pues, ¿no? Entonces, mi primera reflexión tiene que ver con no asumir eso, o sea, no asumir que las mujeres bisexuales somos o lesbianas o heterosexuales
otra vez dependiendo de la pareja con la que tenemos, ¿no? Con la pareja con la que estamos. Eh, y en ese sentido también, y esto lo pondría como una segunda reflexión, no asumir que no es, y el no asumir no tiene que ver solo con las personas bisexuales, es no asumamos que las personas somos esto o lo otro, pues, ¿no? O sea, lo que vale la pena es darse la oportunidad de conocer a la gente, ¿no? Eh, a cualquier gente, pues, ¿no? A cualquier persona. Porque las personas somos eso, somos personas, pues, ¿no? Y entonces, pues eso, como no asumir que si eres bisexual, entonces esa palabrita viene junto con pegado con una otra serie de adjetivos en general peyorativos, pues, ¿no? No asumamos eso, porque seguramente hay personas bisexuales infieles, sí, también hay un montón de personas heterosexuales y hombres gays, y, y no es un asunto de la orientación sexual o de tu identidad política, es un asunto como pues, de la persona, pues, ¿no? Entonces, mi segunda reflexión sería esa, como no asumamos que por ser bisexual eres X o Y, ¿no? O sea, como hay que darse la oportunidad, hay que darse la oportunidad como personas de conocer a otras personas, pues, ¿no? Eh, y por último, me parece que vale la pena en este momento voltear a ver, ¿no? Con tal cantidad de posibilidades y de oferta que hay, de series, de películas, ¿no? De libros, de historias, ¿no? Hay muchísimas historias narradas por personas bisexuales contando sus historias. Digo, no como las historias de personas heterosexuales, pero cada vez más hay más historias narradas, narraciones, narrativas de personas bisexuales que no acaban suicidándose, porque hace unos años cualquier bisexual se acababa suicidando, ¿no? En el cine, en las series, ¿no? Entonces, también pienso que vale la pena acercarse a estas nuevas narrativas que de alguna manera reivindican eh, la posibilidad de ser bisexual sin ponerle un final trágico al hecho, ¿no? Eh, en cada plataforma hay una serie que por ahí tiene un personaje bisexual, pues, ¿no? Y vale la pena también como pensar que si estas narrativas están surgiendo, seguramente responden a lo que en las sociedades está pasando, ¿no? Claro. Desde Bisexualas México tenemos, por ejemplo, un libro que se llama Vivencias Bisexualas. Es un libro, es un PDF que se descarga gratuitamente, en el que participaron 30 mujeres de distintas partes de México, que tiene poesía, que tiene reflexiones, que tiene fotografías, que tiene dibujos, ¿no? Y que son mujeres bisexuales contando qué significa, qué les interpela el amor, el deseo, la reflexión alrededor de la bisexualidad, ¿no? Busquemos esas narrativas gozosas, porque las narrativas gozosas también nos permiten mirar el mundo desde una perspectiva diferente y rompen con los estereotipos, pues, ¿no? Entonces yo para cerrar, pues sí diría eso, ¿no? O sea, como no asumamos desde el movimiento, desde los movimientos feministas o de la diversidad sexual, no asumamos individualmente como persona solamente por escuchar la palabra bisexual que las personas bisexuales son X o por Y, X o Y, o sea, es decir, démonos la oportunidad pues eso, como de conocer a la gente, porque eso es lo que tendríamos que hacer como personas, ¿no? Con toda la complejidad que tiene la gente, que tiene cada une de las personas que vivimos en México, en otros lugares, ¿no? Y por último, miremos otras narrativas, miremos las narrativas que desconfirman nuestro prejuicio alrededor de la bisexualidad, que hay un montón, porque eso nos va a dar la posibilidad de entender que el mundo es mucho más complejo eh, que blanco y negro, y nos va a permitir ver
la maravillosa gama de colores que está entre uno y otro. Muchas gracias, Luz. Creo que, pues, en grandes términos, pues, la importancia, ¿no? De reconocernos, de vernos, de comunicarnos dentro de la propia comunidad bisexual, el seguir tejiendo, seguir construyendo y seguir luchando por nuevos espacios, por crecer los que ya están y por crear nuevos espacios para este reconocimiento y encuentro dentro de la comunidad, pero pues al mismo tiempo también teniendo clara esta necesidad de descentralización, esta necesidad de llevar esta lucha y llevar este sentir a otros espacios donde probablemente no esté de la misma manera o desarrollándose con la misma fuerza. Y pues, como dices, ¿no? El reivindicar el ser bisexual, el quitarnos de estos estereotipos, quitarnos de estos prejuicios que hay y pues reconocernos pues como personas, ¿no? Al final, personas que entre todos pues somos iguales, somos diferentes, pero iguales en derechos, ¿no? Entonces, subrayar eso, agradecerles mucho por su participación. Eh, Gracias, Patricia y Luz, por compartir sus valiosos testimonios, experiencias y los retos que consideran tenemos como sociedad para ser más incluyentes y respetar la diversidad y derechos de todas las personas. Las personas bisexuales son sujetas a diversos abusos contra sus derechos humanos por su orientación sexual, al ser excluidas de las relaciones sociales o ser estigmatizadas al recibir servicios de salud, educación y empleo, entre otros ámbitos. Negar que la bisexualidad existe es también negar e invisibilizar los actos bifóbicos, lo que impide que se generen políticas públicas que puedan contrarrestar esas violencias. La bifobia violenta los derechos humanos de las personas bisexuales. Contrarrestarla nos ayuda a construir una sociedad en igualdad y a favor de los derechos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual. En el CONAPRED reconocemos que todas las personas somos diferentes e iguales en derechos, que es necesario visibilizar y eliminar las narrativas de odio relacionadas con la bisexualidad y promover la igualdad y la no discriminación de esta población. Gracias a todas las personas que nos siguieron a través de las redes del CONAPRED y a Gabriel Herrera, que realizó la interpretación de la lengua de señas mexicana. Gracias.